Muchas doctor, gracias por venir a visitarnos en nuestra casa. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián, por esta oportunidad. Siempre hoy estaba pensando la entrevista y voy a empezar de atrás para adelante. Bien. ¿Usted cree que en este momento la iglesia debe salir hacia afuera? Yo creo que en todo momento la iglesia tiene que estar en la necesidad. De hecho, la iglesia comenzó con Jesucristo en las calles, en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, donde estaba la necesidad, donde estaban los enfermos. Obviamente también estaba en las sinagogas, estaba enseñando, estaba como un maestro de la palabra, pero por sobre todas las cosas estaba también donde estaba la necesidad, para poder llegar a esas personas, ¿no? Que no tenían el acceso muchas veces, que eran expulsadas de los lugares donde ellos iban a, en realidad, buscar de Dios ayuda, ¿no? Porque la necesidad la gente busca a Dios, se acuerda de Dios. Esa es una realidad, ¿no? Creo que todos hemos estado en un momento difícil y no hemos acordado de Dios, ¿no? Hemos mirado al cielo y hemos dicho Dios. A veces en forma inconsciente, ¿no? Ay, Dios. Exactamente, sí, exactamente. Pero yo un joven, ¿cuánto hace que inició pastorado y por qué y cómo llega a tu vida? Son muchas preguntas. Tengo 39 años y llegué a Dios a los 22 años. Quizás ya había comenzado a madurar desde muy joven, desde los 15 años que comencé a trabajar. Dejé de estudiar y empecé a trabajar. Y bueno, conocí ahí al poco tiempo a quien es mi esposa y también a la pastora, Silvana. Ahí comenzamos un noviazgo durante varios años y también formamos nuestro hogar, nos casamos. Yo no llegaba a 20 años cuando me casé con ella y bueno, ahí nomás tuvimos, al año y medio tuvimos nuestro primer hijo, Martín, y bueno, al tiempo fue que conocimos a Dios. Y como te decía, conocimos a Dios en nuestra necesidad. En este caso, en mi necesidad, que afectaba a mi esposa, obviamente, ¿no? Afectaba a mi hogar. Porque en realidad en ese tiempo yo no le encontraba un sentido a la vida. Estaba deprimido, estaba con muchas voces en mi mente que me impulsaban a abandonar mi hogar, mi casa. Y bueno, en ese dolor, en esa tristeza, en esa lucha interior, porque por un lado sabía que lo que esas voces me decían que haga estaba mal, ¿no? Había otra voz interior que me decía que no lo hiciera, que no abandonara. Pero era tan difícil lo que estaba viviendo, que yo solo no podía salir adelante. Ni siquiera mi esposa me podía ayudar, porque no sabía lo que estaba viviendo. Solamente ella veía las reacciones. Veía que yo muchas veces me enojaba, me airaba, mucha parte de su embarazo. Yo seguía mi vida con mis amistades y si bien no tenía una vida desordenada, pero tampoco le daba el cuidado que ameritaba tener una esposa, ¿no? No la trataba bien. Y los últimos tiempos fue cada vez más difícil. Era una persona que siempre estaba pensando en crecer materialmente, en lo que iba a hacer mañana, en lo que iba a hacer el otro año. O sea, mi vida era eso solamente, era poder terminar mi casa, poder tener mi buen auto, poder tener salidas todos los fines de semana, hacer lo que a mí me gustaba mucho, que era la pesca, ¿no? Y bueno, en ese momento de tanto dolor, de tanta necesidad, apareció un amigo en mi hogar, un matrimonio, que es familia también, y me habló de Dios, ¿no? Me habló de Dios, alguien que realmente no, decía que era ateo, me empezó a hablar de Dios. Después de una semana de que no nos habíamos visto, me comenzó a contar lo que él había vivido, sus experiencias,
y cómo él había intentado quitarse la vida. Estaba pasando un momento también de mucha persecución, difícil en su matrimonio. Y ahí fue que me habló de Dios, me habló de lo que él estaba viviendo, simplemente de eso, ¿no? Con una semana uno no puede convertirse en un experto, ¿no?, de la palabra, ni mucho menos. Simplemente me contó su experiencia, lo que él estaba viviendo y cómo estaba ahora. Y que había tenido un encuentro con Dios, ¿no? Y él me dijo algo que me conmovió, que fue: y en este momento no me preguntes por qué, pero yo puedo sentir lo que estás sintiendo en este momento. Vos te sentís con tristeza, te sentías angustiado en tu corazón. Te sentís de esta manera. Y solamente Dios y yo sabíamos lo que estaba viviendo yo en mi interior. Y me dijo: ¿por qué no venís conmigo, me acompañás a una reunión y probás? Si no te gusta, no vas más, pero vení y acompañame. Y bueno, fui y lo acompañé, y ahí comencé a asistir a la iglesia. Si bien no entendía mucho lo que era el culto de la iglesia evangélica, la forma que tenían de expresar su agradecimiento a Dios, la alabanza, cómo cantaban, cómo saltaban, cómo aplaudían, ¿no? Era para mí extraño, ¿no? A lo que yo estaba acostumbrado. Pero sentí algo especial, que fue de a poco tratando con mi vida y arrancando de mi corazón ese dolor que yo sentía, ese vacío que tenía y todo lo que estaba viviendo. Me pasaba que de repente sentía muchas ganas de llorar, me quebrantaba y me tapaba la cara porque me daba vergüenza. Cuando antes no podía llorar. O sea, era una persona que me había enfriado totalmente, mi corazón estaba frío, estaba duro. Y entonces mi vida comenzó a ser transformada y le entregué mi vida por completo a Dios. Y le dije: Señor, bueno, te traigo mi vida y bueno, quiero servirte. Y quiero predicar la palabra hasta el último suspiro de mi vida. No me pregunte de dónde saqué esas palabras, no me pregunte quién me estaba dictando, yo creo que era Dios, ¿no? Pero yo hice un pacto con Dios en ese momento. Y por ese pacto comencé a servir a Dios. De una manera muy fuerte. A hacer, por decir de una manera, la sombra de mi pastor, absorber el conocimiento que él tenía, preguntar constantemente, acompañarlo, ayudarlo en lo que pudiera, aunque no sabía, y le ayudaba. Sin darme cuenta estaba sirviendo, sin darme cuenta ya se estaba cumpliendo lo que yo le había pedido a Dios, le había dicho a Dios. Y ahí comencé el servicio a Dios junto a mi pastor, y bueno, me convertí en la mano derecha del pastor, y empecé al transcurrir el tiempo, un año y medio, comencé a predicar la palabra. Él me instruyó, me enseñó, me capacitó para eso, ¿no? Obviamente había otras personas también que se capacitaban, pero es como todo, ¿no? El que quiere realmente, que lo anhela, lo desea, y está el que simplemente lo hace como para hacer algo más. Y en mí había una pasión, un deseo de hacer esto. Y bueno, y ahí fue que comenzó el servicio a Dios, y a los 3 años yo fui ungido como pastor, a los 25 años, y enviado a la ciudad de Torquín junto con mi esposa. A través del direccionamiento de Dios, a través de lo que el Espíritu Santo nos fue mostrando, a través de sueños, Dios nos fue confirmando el lugar, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que saber entender cuando Dios nos habla de diferentes maneras, y específicamente nos respondió y cumplió todo lo que nos había mostrado. Llegamos al lugar donde justamente hoy está la iglesia, que pertenece aquí también a Pigüé, en Torquins. En ese mismo lugar comenzamos nosotros la obra de Dios. Comenzamos a trabajar con mucho sacrificio y con mucha fe. Empezamos ahí a servir a Dios. Ese fue el comienzo de nuestro ministerio. ¿Y cómo llega a Pigüé? Bueno, a Pigüé, una de las cosas que yo humanamente quería hacer como pastor era poder dejar establecida una obra en Torquins. Antes de mudarme de Torquins, yo sabía que
Torquís no iba a ser el lugar donde yo iba a permanecer por siempre, ya lo tenía sabido, Dios ya me lo había mostrado, pero yo quería establecer algo, ¿no? Y no se daba nada, ¿no? Y a veces uno como hombre, y aún como pastor, a veces tiene ese orgullo, ¿no? De querer decir, hacer esto, y es humano, no es realmente lo que Dios quería. Entonces me pasó que conocía en eventos de otras iglesias, teníamos buena relación con las diferentes iglesias de Torquís, estábamos haciendo un trabajo de amistad entre todos los pastores, de trabajo conjunto por la ciudad, y conocí pastores que venían a esos eventos de diferentes lugares, que no me conocían, y de repente cuando estábamos a solas me decían, ¿qué haces acá? Vos no sos para este lugar. Dios te está marcando que tenés que irte de acá, ¿no? Entonces, de diferentes maneras Dios me fue hablando, hasta el momento donde tuve que tomar la decisión, ¿no? De decir, bueno, mirá, le digo a mi esposa, mirá amor, Dios nos está hablando y tenemos que tomar una decisión. Y mi esposa obviamente no quería saber nada. Ya había dejado su hogar en Bahía Blanca, había tomado esa decisión que le costó horrores tomar, y ahora tenía que salir de vuelta después de 2 años y medio. Ya, qué sé yo, ya teníamos gente conocida, ya un poco habíamos generado un ambiente de amistad, y tener que salir de vuelta, ¿no? No era fácil, no es fácil, y es entendible, ¿no? Para una mujer. Es entendible porque la mujer es distinta al hombre. Y realmente ella tuvo que tomar una decisión, ahí Dios me dio sabiduría para poder hablarle. Le dije, bueno, mirá, le digo, tenemos 2 opciones, o dejamos todo acá y renunciamos al llamado de Dios y nos atenemos a las consecuencias, o realmente tomamos la decisión y Dios tiene que darnos señales rápidas. Y bueno, realmente Dios nos dio una señal rapidísima, porque ese mismo día, a las horas, la llama el hermano, que el hermano vivía acá en Pigüé, y le dice, ¿cuándo te vas a venir a vivir a Pigüé? Así que era algo loco, ¿no? Pero en realidad el hermano se distanciaron a los 13 años cuando los padres se separan, cada uno se separan, la madre con ella y con la hermana viajan a Bahía Blanca y quedan separados. Entonces el deseo de él como hermano era poder tener algún día en Pigüé, y siempre la pregunta era, ¿cuándo te venís a Pigüé? Y ese día la pregunta nuevamente era, ¿cuándo te venís a Pigüé? Y entonces ella le dice, bueno, si me conseguís un lugar, dice, la semana que viene estoy allá. ¿En serio? Sí. Bueno, movió todo, nos consiguió un lugar, una casa, camino a Puan, a 13-14 kilómetros, en un campo. Ahí nos instalamos en ese lugar, nuestros hijos iban enfrente, la escuela 18, así que la Comi lo pasaba a buscar ahí, a los 2 más grandes. Y bueno, y ahí comenzó nuestra instalación en Pigüé, ¿no? Pasaron un montón de cosas, no sé si querés que te cuente todo lo que pasó, pero... sí, todo. Bueno, a los 2 meses mi esposa se descompensa, está internada de urgencia. Yo estaba trabajando en Torquís, todavía me quedaba mucha clientela de Torquís, entonces viajaba constantemente. Y ella se descompensa, la internan por un dolor de hígado, y resulta que ella tenía un embarazo fuera de lugar, un embarazo ectópico que se llama, y había tenido una hemorragia muy grande y sufrió un paro a causa de eso. Todo esto yo lo sé después, ¿no? En realidad era también un trato de Dios con ella, donde ella tiene una experiencia en ese momento que está al borde de la muerte, y le pide a Dios la oportunidad de poder criar a sus hijos y de poder servirle a Dios, ¿no? Y bueno, y ahí, por causa de que había sido operada y tenía los controles, conseguimos un lugar donde poder establecernos acá en Pigüé, un monoambiente donde nos establecimos, y ahí comenzamos a trabajar también para Dios. Comenzamos a hacer reuniones en nuestra casa, la mitad de la casa era muy pequeño todo, o sea, de hecho tuvimos que comprar una cama marinera para poder
para que nos entre la mesa, por ejemplo, ¿no? Pero en ese lugar comenzamos a hacer reuniones, y ahí comenzó nuestro ministerio de Pibor. Hace 10 años atrás, específicamente 10 años atrás, comenzó allí, comenzaron las reuniones, ahí se entregó también a Dios la vecina, que es Claudia, nuestra hermana Claudia. Luego ella nos cedió su garage, que lo acondicionamos y comenzamos a hacer reuniones en ese garage. Y ahí comenzó la obra de Dios, ¿no? Ahí comenzó algo muy lindo para Dios y bueno, y muchas de las cosas que hoy estamos viviendo fueron soñadas y fueron habladas en ese lugar. Fue algo hermoso. Pastor, hay un dicho que dice, si quieres saber qué significa un pastor, te presto un zapato. Es así. Y es así, es una tarea que no es nada fácil, ¿no? Donde uno realmente tiene que estar despierto constantemente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, No puede caerse, no puede estar triste, no puede demostrarlo por lo menos, ¿no? Obviamente todas las personas pasan por esas cosas, pero pasamos muchos procesos y circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿no? También tenemos una familia donde tratamos de cuidar. no, sí, humano. Claro, exactamente, sí. Sí, y también muchas decisiones que nos toca tomar en nuestra vida, que no son fáciles de sobrellevar, ¿no? Por un lado, tenemos la tarea que es ardua, muchas veces donde nos toca ministrar, donde nos toca prepararnos para dar un mensaje, donde tenemos que hacer visitaciones, donde muchas veces sale urgencia, tenemos que ir al hospital, a veces a la hora que sea, a la madrugada, ¿no? Y muchas veces eso también afecta en diferentes áreas. Obviamente nuestra vida de diferente manera fue afectada, ¿no? Pasamos procesos difíciles en lo económico, por ejemplo, qué sé yo, en lo habitacional, porque nosotros no vivíamos esa realidad, o sea, yo nunca pasé necesidad, esa es la realidad de niño, o sea, nunca me faltó un día de comer, ¿no? Sin embargo, pasé procesos después donde la gente no lo entendía, ¿no? Donde... No, a veces pregunta a gente cómo, ahora que eso pasó, te falta. Sí. Antes no. Y a veces eso, que la gente común no lo entiende. No lo entiende, exactamente. Y no entiende que uno muchas veces pasa por procesos que obviamente todos queremos estar mejor, todos queremos cada día mejorar nuestra vida, todos tenemos sueños personales, ¿no? En el caso nuestro, sueños como familia, como toda familia. Sin embargo, muchas veces muchos de esos sueños han sido postergados. Usted piensa que, no digo todo, ¿no? Hay gente que se acerca a la iglesia pensando que va a contar la varita mágica. Y sí, puede pasar muchas veces. Obviamente yo no la cuestiono porque la gente muchas veces está acostumbrada, ¿no? Muchas veces la gente a las soluciones rápidas, ¿no? Y no hay soluciones rápidas. No hay soluciones rápidas. O sea, todo tiene un proceso en nuestra vida. Lo primero que hace Dios es salvar nuestra alma, ¿no? Es el milagro más grande, es gratuito, pero lo demás hay que pagar un precio, ¿no? Nosotros para poder hoy estar sirviendo a Dios y cumplir eso que hablamos, y bueno, el precio que tuve que pagar fue dejar toda mi familia. O sea, dejé todos mis hermanos, mi padre, toda la familia a la cual amo y tengo muy buena relación y éramos muy unidos, ¿no? Pero
pagar ese precio. Y tiene que tomar esa decisión. Dejé en mi casa, donde trabajé con mi esposa, y nosotros abrimos las zanjas para hacer los cimientos, hicimos el plano juntos, lo ideamos, soñamos en hacer esa casa, ¿no? Entonces, son decisiones que afectan tu vida. Cuando cualquier persona hoy en día pierde su casa y sí, fue así. Ni siquiera le alquilamos la casa. Después la terminamos vendiendo, ¿no? Pero bueno, si hay algo que quiero dejar bien en claro... ¿Cómo se hace para despojarse de todo? Y una de las cosas... Pues yo no hace tanto que lo conozco, pero tenemos un trato vínculo. Y yo creo que te despojar todo. Lo que tienen, pero no le da la importancia que da otra persona. Y es que cuando uno está, por ejemplo, lo que me pasaba, cuando uno encuentra sentido a la vida y está a punto, porque es la realidad, o sea, cualquier día me podría haber matado, quitado la vida o abandonado todo y perdido todo, ¿no? Entonces cuando uno estuvo a punto de perderlo todo, después las otras cosas, y Dios con su amor nos amó, a mí me amó, me perdonó, me devolvió la familia, me devolvió el amor, me mostró cuál era el sentido de mi vida, por lo que fui creado realmente. Entonces, en reconocimiento a eso, en gratitud a eso, uno se despoja y uno entiende lo que es amar, entiende lo que es compartir el pan con el hambriento, entiende lo que es postergar sueños propios para alcanzar la meta que tenemos, ¿no? La meta que tenemos como hijo de Dios, como siervo de Dios para la ciudad. Pues yo me quedan dos o tres preguntas. Cuéntame tu experiencia en Colombia. Bueno, la experiencia de Colombia realmente fue algo muy hermoso, ¿no? Si bien nosotros... ¿Cuántas veces fue? Viajé en 4 oportunidades a la ciudad capital, que es Bogotá, Colombia. Estuvimos allí compartiendo 3 congresos y uno de ellos fue la celebración de un aniversario de la iglesia, una iglesia muy grande con capacidad para más de 30.000 personas y un lugar donde realmente está Dios. Para definir un poco, ¿no? lo que uno vive ahí, está Dios. Para sacar ese mito que Dios tiene en Bogotá también se entiende, y hay muchos lugares realmente que me gustaría poder visitar, ¿no? Lugares donde... Bueno, por ejemplo, me gustaría estar en la iglesia de Dante Gebel, que es un pastor argentino que triunfa en el buen sentido de la palabra, ¿no? En Estados Unidos. También me gustaría estar en la congregación del pastor Benny Hinn, que es un hombre tremendo hombre de Dios, que ha marcado muchas generaciones. De hecho, bueno, hay muchos pastores que han sido afectados a través de su ministerio, de su vida, ¿no? Siempre gente de Dios, gente que realmente camina con Dios, ¿no? Que sabe que Dios está con él. Yo no puedo evitar, hay gente que no va a entender, pero no puedo evitar hacer esta pregunta. Sí. ¿Usted cree que dentro de la iglesia evangélica hay un antes y un después de Sisi Ávila? Si usted cree que hay un antes y un después de Sisi Ávila. Después de Gigi Ávila. Sí.
Y yo creo que sí, que marcó a muchas generaciones Silla Vela. Un evangelista que ha sido de mucha bendición en todo el mundo, ¿no? Un hombre de fe. ¿Qué cosa de la iglesia? ¿Qué cosas tomó de él? No, le debe. ¿Le debe a él? No, yo creo que... Bueno, digo, le debe como dice que no. ¿Qué cosa hizo que haya marcado esta diferencia? Y yo creo que era un hombre buscador de Dios, ¿no? Que quizás, como todo hombre de Dios y como toda persona humana, tuvo sus errores, ¿no? No existe alguien. El único Jesucristo. Después, Jesucristo hombre, ¿no? Sí, Después, todos nos equivocamos. Todos en algún momento hemos expresado algo que después quizás nos hemos contradecido. no, Porque a veces era el hombre y no era Dios, ¿no? ya, No, en el caso de Gigi Ávila también, o sea, ha tenido sus errores, pero era un hombre de fe inquebrantable, que pasó procesos muy grandes en su vida, con su familia, y siguió adelante, siguió sirviendo a Dios. Yo lo conocí cuando él tenía más de 80 años, en la ciudad de Punta Alta, en una campaña que se hizo en un club muy grande, no recuerdo si era Rosario, creo que era Rosario Puerto Vallarano, el club, y allí estuvo impresionante ese hombre de Dios. dice que con toda presencia está movida. Y qué sé yo, cosas locas, ¿no? Como uno bien dice, ¿no? En un momento, por ejemplo, se levantó Y cuenta y no. y la gente por ahí no va a creer o no va a creer, ¿no? Porque es así, ¿no? En un momento se levantó viento y le voló la hoja que él tenía, ¿no? Tenía un escrito, un bosquejo, se voló el bosquejo y él reprendió el viento y todo el ventarrón que había se frenó, hubo tranquilidad de vuelta en el clima, ¿no? Y yo estaba ahí a, no sé, 50 metros, junto a los pastores. Impresionante. Le voy a hacer una pregunta. Seguime la pregunta, si no, entonces dicho, ¿por qué trabaja? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué tiene un trabajo al mes de ser pastor? Y trabajo, una de las razones, porque yo estuve un tiempo sin trabajar secularmente. Estuve un tiempo sin trabajar secularmente. Y realmente no me hizo bien. ¿Por qué? Y yo creo que uno necesita esa descarga, ese cable a tierra, ¿no? Porque si no es absorbido. Claro. Es absorbido. Y lo he hablado con pastores también. Lo he hablado con gente que tiene años en el ministerio. Me ha dado la razón, ¿no? Y es algo que por ahora, hoy en día, es necesario. O sea, yo lo necesito en lo familiar también. Si no estamos, es como que estamos estancados. Porque nuestros recursos también están puestos al servicio de Dios, ¿no? Yo lo tomo como un ejemplo. Para mí, muy perdón. Trabaje entrando el ejemplo que hay que trabajar y ganarse. Sí, de hecho, aunque no trabajaba quizás en lo secular, en el trabajo que yo desempeñaba, de todas maneras siempre estoy trabajando en la iglesia, soy una persona activa, usted me va a ver acomodando el sonido para allá, para acá, por todos lados, o sea, porque ya está en mí, o sea, eso, ¿no? De hecho, en el tiempo que yo dejé de trabajar también estaba atendiendo 2 obras más. Atendía la obra de Torkins, donde viajaba 2 veces por semana, y atendía la obra de Bahía Blanca, donde viajaba 1 vez por semana. O sea que no tenía tiempo tampoco, me demandaba mucho también